Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque estamos una vez más en la casa del Señor. Como antes de entrar al mensaje, solamente quiero decir algo breve acerca de la situación que se está viviendo en este tiempo, en estos días. Y esto también lo voy a decir el domingo, de cómo nosotros como cristianos deberíamos de responder. Son tres cosas pues muy sencillas, pero que son importantes, que nosotros tenemos que saber. En primer lugar, hermanos, no tenemos que entrar en pánico. Los cristianos, hermanos, fíjense, los cristianos, hermanos, deberíamos ser las personas más tranquilas de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, conocemos al Señor y el Señor tiene el futuro en sus manos. Amén. Así que nosotros deberíamos ser las personas más tranquilas. No tenemos que entrar en pánico. Yo sé que donde quiera, ¿verdad? Hay esta situación ahorita de temor, de pánico. Pero nosotros los cristianos no teníamos que hacer eso. En segundo lugar, hermanos, tenemos que prepararnos, ¿verdad? Lo más que nosotros podamos. Y ya que no sabemos qué nos va a traer el día de mañana, ¿verdad? Haríamos bien en, digamos, comprar las cosas esenciales, ¿verdad? Que nosotros necesitamos, tal vez medicinas, agua, algunas de esas cosas, pero tampoco sin entrar en esa situación. Yo sé que algunos de ustedes tal vez han tenido experiencia en esta semana de ir a algunas tiendas y bueno, un montón de gente y todo, pero yo sé que estamos en un país donde hay suficiente, hay de todo. Tal vez en un lugar se acabe, pero en otro lugar va a haber siempre cosas. No podemos, hermanos, estar oyendo solamente las cosas negativas o asimilando esas cosas. Incluso hay personas que les gusta, pues, no sé, exagerar estas cosas y han subido a las redes sociales fotografías de anaqueles, digamos, vacíos y todo. Y yo sé que en algunos lugares tal vez no hay alguna cosa, pero si usted con calma va y busca en otro lado, lo va a encontrar. Yo estaba escuchando esta tarde cuando veníamos para acá que incluso, y eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando entra la gente en esa situación descontrolada. Creo que se habían peleado en un lugar por rollos de papel, imagínense. O sea, yo decía, bueno, ayer nosotros fuimos al superior y estaban hasta en especial, estaban a 2 por 5, o sea, todo el mundo traía pelea, pero estaban en especial. Entonces, lo que quiero decir, hermanos, de que sí tenemos que prepararnos, ¿verdad? No sabemos lo que va a venir en estos días, pero medicamentos, artículos de limpieza, productos enlatados, comida que no se echa a perder, y algunas cosas, otras cosas ordinarias que nosotros de todas maneras compraríamos. Y luego, en tercer lugar, hermanos, esto es importante, tenemos que estar listos para compartir. Compartir, ¿verdad? En primer lugar, algo físico, o sea, digamos lo que nosotros tenemos con personas que tal vez necesitan más, ancianos, enfermos, personas que tal vez están necesitando más de todas estas cosas. Pero, hermanos, también vamos a encontrar nosotros en este tiempo muchas oportunidades, hermanos, para ministrar en los días que siguen. Y necesitamos, hermanos, no estar, como dije, temerosos. Tomemos precauciones, ¿verdad? Lavarnos las manos, qué sé yo, todo eso. Pero tenemos que orar, hermanos, para que Dios nos dé ojos misioneros. Hermanos, para ver a aquellos que necesitan una palabra de ánimo. Ayer que estaba yo en esa tienda, ¿cómo esto es algo que tenemos que practicar? Fíjense, usted escucha, ¿verdad? Todas las cosas negativas y señoras adelante de mí, atrás, no, pero es que fíjate que fui al lado, a tal lado ya no había nada, y la gente con ese temor, ¿verdad? Entonces, si usted, hermano, es cristiano, son oportunidades de que usted puede dar una palabra de ánimo, una palabra de confianza, una palabra de paz. No te preocupes, o sea, la cosa es una situación, ¿verdad?, un tanto difícil, pero va a pasar. O sea que nosotros, hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ver a aquellos, ¿verdad?, que necesitan una palabra de ánimo. Hermanos, tenemos que caminar en fe en estos días, tenemos que recordar las promesas de Dios y tenemos que dejar, hermanos, que nuestra luz brille. Amén. Y acuérdense, hermanos, que nosotros
fuimos hechos para tiempos como estos. ¿Ok? La iglesia, hermano, es la única entidad que tiene las respuestas a estas situaciones. Entonces, si nosotros entramos en pánico, nosotros hacemos o nos comportamos igual que los demás, pues entonces, pues, ¿de dónde la gente se va a tener esperanza? Entonces, cuando usted lo ve, a usted lo ven tranquilo, confiado, lógicamente, como le vuelvo a repetir, tomando sus precauciones, haciendo las cosas como se tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, pero sin esa ansiedad, sin ese pánico, ¿verdad? Sin eso, porque toda la gente ahorita está así, hermanos, pero también es un buen tiempo, es un buen momento de nosotros podemos compartirles a ellos. Es la gente como que va a estar más abierta ahora, ¿verdad? Porque están con ese temor. No te preocupes, Dios tiene el futuro en sus manos y nosotros hemos confiado en el Señor y tenemos una palabra para la gente. Amén. Así que yo creo que tenemos que hacerlo, hermanos. Otra vez les digo, nosotros hemos sido creados, hemos sido, hermanos, hechos para tiempos como estos. Y ahí es donde la iglesia tiene que brillar. Amén. Así que, hermanos, en el nombre del Señor sigamos adelante. Vamos, hermanos, a entrar en esta noche entonces en la palabra y vamos a hablar, nuestro tema en esta noche es la justicia de la gracia. Hemos estado hablando en estas semanas, ¿verdad? En estas semanas acerca de este tema de la gracia. Y espero, hermano, que cada vez, o sea, cada semana usted pueda recibir algo más y que pueda irse aclarando más este tema, estas cosas en nosotros. Ahora vamos a estudiar el capítulo 3 del verso 1 al 14, ¿verdad? Y vamos a ir poco a poco. Entonces, pero hermanos, quiero empezar diciéndoles que hay muchas definiciones acerca de la gracia, muchas definiciones, pero posiblemente una de las más populares es una que hemos escuchado siempre, y decimos que gracia es favor inmerecido. Otra definición es gracia es lo que necesito, no lo que merezco. Pero yo creo que la mejor definición, hermanos, de la gracia es esta. Gracia es la justicia de Dios a expensas de Cristo. O sea, quiere decir eso, que Cristo pagó por eso, ¿verdad? A expensas. Cuando alguien dice, fulano vive a expensas de sultano, eso quiere decir de que vive de aquel, ¿verdad? Que él se está pagando. Entonces, por eso decimos que la gracia es la justicia de Dios a expensas de Cristo. Y creo que esta última definición, hermanos, da en el corazón de la gracia más que ninguna otra definición, porque explica no solamente la misericordia de la gracia, que Dios me salvó cuando no lo merecía, sino también la ganancia de la gracia, que Dios me dio su justicia a cambio de mi pecado. Ahora, lo que vamos a ver en esta noche, hermanos, es vital, es muy importante que entendamos eso. Creo que cada una de las cosas que hemos visto son importantes, ¿verdad? Hemos hablado de la libertad de la gracia. Hace 8 días hablamos acerca de la aceptación de la gracia, del llamado a la gracia, de todo esto. Pero en esta noche, esto es una de las cosas más importantes que podemos aprender con respecto, aunque lo demás que sigue también es igual de importante, pero esto a mí se me hace muy interesante. Ahora, hermanos, quiero ser muy claro en esto en esta noche. Dios no quitó nuestros pecados y nos hizo personas justas. Fíjense lo que estoy diciendo. Dios no quitó nuestros pecados y nos hizo personas justas. Él quitó nuestros pecados y nos dio su justicia, que es muy diferente. Él nos dio su justicia. Ahora, hay 3 pruebas específicas de esta transacción que Dios hizo a nuestro favor en el texto que vamos a estudiar en esta noche. En primer lugar, Dios mora en mí a través de su Espíritu. Hermanos, pareciera que los Gálatas habían olvidado lo que Cristo había hecho por ellos. Al volver al sistema de la ley, en lugar de vivir por gracia, ellos, hermanos, estaban haciendo culpables de olvidarse del tremendo impacto que la cruz había tenido en sus vidas. De alguna manera, hermanos, ellos habían puesto en sus recuerdos pasados, o sea, en el pasado, el hecho de que Jesús, Dios en carne, había dado su vida a su favor.
entonces en el versículo 1 del capítulo 3, por eso dice Pablo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como santificados, como sacrificado. Para que entendamos un poquito más esto, lo tengo aquí tengo yo una versión, ¿verdad?, que es la traducción del lenguaje actual, y habla de esta manera, hermanos. Usa un lenguaje un poco así medio fuerte, pero así lo dice. Dice: oh Gálatas, qué tontos son ustedes. Hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Ahora, entonces, como que los Gálatas, como que se les estaba olvidando esto. Ahora, aún más, hermanos, el Espíritu Santo había sido dado a ellos como una señal de que Dios estaba ahora con ellos, que ellos estaban seguros, que Dios no los iba a dejar ni a desamparar. El verso 13 y 14 dice lo siguiente: además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Hermanos, la gente a la cual Pablo estaba escribiendo, que había experimentado esta garantía del Espíritu Santo en sus vidas, ahora, hermanos, estaban dudando de esa promesa. Y Pablo le hace a los Gálatas muchas preguntas, de alguna manera como con un cierto sarcasmo, como algo que le está hablando. Y fíjense, del verso 2 al 5 dice: esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe, con fe? O sea, el hecho es que Dios viene a vivir dentro de cada persona cuando pone, ¿verdad?, su fe en Jesucristo. Él nos da el Espíritu Santo, Él obra milagros, Él nos muestra señales de su presencia y se da a conocer, hermanos, Dios a nosotros de muchas maneras. O sea, el argumento de Pablo aquí es que aún así nosotros, hermanos, seguimos tratando de ganarnos la entrada a la presencia de Dios al tratar de mantener alguna ley que Dios mismo dice que no nos va a avalar. Pablo, hermano, está tratando de convencer a los Gálatas, y a la vez, puedo decir esto a la vez, tal vez a cada uno de nosotros en esta noche, que desde nuestra propia experiencia personal deberíamos de saber, hermanos, sin lugar a dudas, que Dios ha venido a morar en nosotros, no porque hemos guardado las obras de la ley, sino porque tenemos fe en el Señor Jesucristo. Entonces Dios mora en nosotros con su Espíritu, como una prueba de que somos justificados a través de nuestra fe en su Hijo. Entonces, la primera cosa es de que Dios mora en mí a través de su Espíritu. Ahora, en segundo lugar, Dios declara que soy justo. Dios declara que soy justo. Los judaizantes habían declarado que una persona no podía ser salva a menos de que observara la ley. O sea, específicamente se estaban refiriendo a la ley de la circuncisión. O sea, tienen que circuncidarse para que puedan ser salvos. Pero Pablo indica que a Abraham le fue dado el regalo de la justicia de Dios anterior al acto de la circuncisión y antes de recibir la ley. Verso 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí Pablo, hermanos, en este versículo está citando Génesis 15:6 para probar el punto que está marcando él. Abraham, hermanos, fue declarado justo no por algo que él hubiera hecho. O sea, que él fue declarado justo en base a su fe en Dios. Y lo mismo, hermanos, es verdad con cada uno de nosotros. O sea, recibimos la justicia de Dios, hermanos,
en el momento en que ponemos nuestra fe en Jesucristo. Fíjense, los versos 7 al 9 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, hermanos, vemos aquí que el plan de salvación siempre fue el mismo. No había una forma para la gente del Antiguo Testamento y otra para los del Nuevo Testamento. Siempre fue y siempre será por gracia, a través de la fe. Ahora necesitamos clarificar dos verdades acerca de esta justicia para que podamos entender todo su significado. En primer lugar, hermanos, esta justicia viene de Dios. Nuestro texto nos dice que Dios declaró a Abraham justo por su fe y que en la misma manera nos declarará justos a nosotros. La nueva versión internacional en el verso 6 lo traduce, dice: Dios le tomó en cuenta la fe de Abraham como justicia. Hay otra versión que dice que Dios aceptó a Abraham porque éste creyó en Dios. Ahora, podríamos escoger la traducción que nosotros queramos, pero el punto es de que Dios te da la justicia a cambio de tu fe. Es algo muy importante que entendamos. Dios nos da la justicia a cambio de nuestra fe. Ahora, el creer, hermanos, como algunos de los Gálatas hicieron, que su justicia venía por hacer buenas obras y por cumplir la ley, era negar el poder de Dios de darles esa justicia. Fíjense lo que dice en Romanos 4:5, dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea que en otras palabras Dios dice: te declaro justo. Pero tal vez nosotros venimos y decimos: no, Señor, yo tengo una mejor manera de hacerme justo. Romanos 4:14 dice lo siguiente: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. O sea que hay personas, hermanos, que niegan o no aceptan la libertad que tiene Dios al escoger por nosotros y prefieren arreglar las cosas por sí mismos. Pero si Dios dice, hermanos, como claramente lo hace, si Dios decide, como claramente lo hace, declararme justo a cambio de mi fe, entonces, ¿quién soy yo para cuestionar eso? El cristiano acepta completamente la declaración de Dios de que él o ella son justos a través de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, esta justicia es de Dios. Ahora, como cristianos, hermanos, debemos estar dependiendo completamente en la justicia de Dios, tanto para salvarnos como para mantenernos salvos. Cuando venimos a Dios, hermanos, antes de ser salvos, vamos a ponerlo de esta manera, es como que nuestra ropa está toda sucia. Entonces viene Dios y nos quita esa ropa sucia que simboliza el pecado y nos da una ropa completamente nueva, limpia, ¿verdad? Que es su justicia. Ahora, ¿cómo mantener esa ropa limpia? Podríamos pensar, ¿verdad?, que ese es el trabajo de nosotros, o sea, mantenerlos limpios por nuestra propia cuenta. Y si no lo hacemos, entonces no seremos aceptables delante de Dios. Ese es un gran error, hermanos, que nos va a conducir a la búsqueda de la justicia, digamos, a través de lo que nosotros podamos hacer. Y perdemos todo el punto de lo que se trata la justicia por la gracia, o sea, la justicia de la gracia. O sea, en otras palabras, hermanos, Dios no nos quitó la ropa sucia, la lavó y nos las volvió a dar. No, Él nos quitó esa ropa y nos dio otra ropa completamente diferente y limpia, o sea, la ropa de su justicia.
Ahorita voy a explicar un poquito más esto para que nosotros podamos entenderlo. O sea, lo que estoy tratando de enfatizar aquí es que tú no vienes a la salvación sobre la base de tu propia justicia y tampoco te mantienes en tu propia justicia. O sea, de hecho, tú no tienes nada cerca de ti que pudiera llamarse justicia. O sea, ninguno de nosotros tiene nada en nosotros que pudiera llamarse justicia. Fíjate, en 2 Corintios 5, 21, para reforzar todo esto que está haciendo Gálatas, Pablo mismo dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Ahora, déjenme explicarlo, hermanos, de otra manera, para que nosotros podamos entender esto. Digamos que tú cometiste un sinnúmero de crímenes y tienes que ir a la corte. Bueno, tú vas a la corte el día de la cita y el juez ve que eres culpable de cometer esos crímenes, pero él te declara no culpable. O sea, eso es el perdón, ¿verdad? Eso es el perdón. Y bueno, eso es algo bueno, pero ese es un paso hacia el perdón. Ahora, pero vamos a llevar esto un paso más adelante. El juez, fíjate, mira tu récord y ve que tú tienes una larga lista de crímenes. Ahora el juez podría borrar tu récord y tú quedar como si nunca hubieras cometido crimen alguno. Y así es como muchos de nosotros estamos viendo la gracia, ¿verdad? Ok, Dios nos borró, ¿verdad?, toda la cuenta y haga de cuenta que digamos, quedamos como que no cometimos nada. De esa manera vemos la gracia. Pero Él va un paso más adelante, o sea, Dios va un paso más adelante todavía. Él toma su propio récord, que es perfecto y sin mancha, y pone tu nombre, y pone mi nombre encima, y destruye tu viejo récord completamente. O sea, que es lo que Dios ha hecho por nosotros. O sea, Él ha puesto su justicia en mi cuenta. Él ha reemplazado completamente mi viejo récord con un nuevo récord que viene de Él. O sea que no sé si me están entendiendo, hermanos. Amén. O sea que realmente Dios nos da su justicia. O sea que es un intercambio, pues nosotros le damos todo lo que es de nosotros y no solamente nos renueva, sino que ahora Él nos da su justicia. O sea que lo que a Él, lo que es de nosotros realmente lo toma a un lado, o vamos a decir, lo intercambia por todo eso y a nosotros nos coloca en un lugar a donde realmente no podíamos haber llegado de ninguna manera. O sea, no solamente nos perdona, no solamente borra lo que nosotros hicimos, sino que nos coloca la justicia de Él. O sea, nosotros somos justificados, por eso dijimos al principio que hay un intercambio que hace el Señor. Le damos nosotros nuestros pecados, todo lo malo de nosotros, y Él nos coloca su justicia. Yo estaba pensando, ¿cómo podría yo entender mejor esto? ¿Cómo yo podría asimilar mejor esto? Y lo único que se me ocurrió fue pensar, hace unos meses, ¿se acuerdan ustedes que yo tuve un problema con mi aseguranza del carro? Porque yo cometí un accidente, tuve un accidente y resulta de que yo iba manejando un carro que no estaba a mi nombre, que no estaba bajo mi aseguranza. Y entonces, fíjense, yo lo único que quería era que no tuviera mucho problema, pero que yo estaba dispuesto a pagar, ¿verdad? O sea, que de alguna manera iba a salir de eso. Pero milagrosamente, por alguna razón, la aseguranza que no estaba supuesta a cubrirme, porque ya había pasado el tiempo, y lo expliqué esto a ustedes, pero un día yo reporté esa cosa, ¿verdad? Y entonces un día me llamaron. Y para no hacer muy largo el asunto, me llamó el hombre y me dice, no te preocupes, nosotros vamos a hacer cargo de todo, así que tú no te preocupes de nada. Y entonces, en otras palabras, todo lo que tú
hiciste o lo que tú debías o lo que tú podías haberte preocupado, no te preocupes de nada. Nosotros nos hacemos cargo de todo. Y hermano, yo me preocupé de todo. O sea, ellos se van a hacer cargo. Realmente yo era culpable, realmente yo estaba dispuesto a pagar eso yo. Pero vino esta aseguranza y me dijo, no te preocupes nada. Entonces, más o menos, claro que en algo mucho más superior, ¿verdad? Esto solamente lo que me pasó fue algo, digamos, aquí del mundo, pero en una escala mucho más mayor. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. O sea, se puso, ¿verdad? Él me dio su justicia. O sea que ya no debo nada, estoy declarado justo delante de Dios. No por lo que yo haya hecho, no por lo que yo sea, sino que realmente porque Él, que es justo, que es santo, que no tiene nada malo, Él me cambió esa justicia, o sea, que puso esa justicia, se puso por mí. Entonces, ahora yo soy justo por eso. Entonces, la justicia de la gracia, o sea que Dios... Algunas de las pruebas, ¿verdad?, que realmente nos ha justificado el Señor es de que en primer lugar Dios mora en nosotros a través de su Espíritu. En segundo lugar, Dios declara que soy justo, o sea, me declara justo Él. Otra vez, no solamente, como les dije la ilustración de la ropa, no solamente lava mi ropa y me la vuelve a dar, no, sino que Él me da una ropa totalmente nueva, o sea, que es algo diferente, que es su justicia. Y la tercera cosa, hermanos, que vemos aquí es de que Dios me rescata de la maldición. En los versos 10 al 14 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, hermanos, si alguien está tratando de salvarse al guardar algún tipo del sistema de la ley, esa persona está realmente en problemas, porque Dios dice que la única forma en que va a trabajar es que esa persona cumpla ese sistema de manera perfecta. O sea que si tú tropiezas en un solo punto vas a estar perdido. Entonces, conociendo que nadie puede cumplir con esto, Pablo apunta de que si este es tu sistema de ganarte el favor de Dios, entonces estás bajo maldición, porque simplemente no se puede hacer. O sea, no podemos nosotros ganarnos, ¿verdad?, ganarnos la bendición de Dios, ganarnos el favor de Dios, haciendo algo de nosotros mismos, porque no vamos nunca a poder llenar el estándar que Dios quiere que nosotros llenemos para darnos su bendición. Y entonces estamos bajo maldición. O sea que si Jesús, hermanos, nunca hubiera venido a la escena, todos y cada uno de nosotros estaríamos bajo la maldición de la que Pablo está hablando, porque todos, hermanos, nos hemos quedado muy lejos del estándar de Dios. O sea que nadie siquiera se acerca a lo que Dios ha exigido. Ahora, las buenas noticias las encontramos en el verso 13. Dice el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, esa palabra redimir, hermanos, era usada en el mercado de los esclavos en el tiempo en los tiempos del Nuevo Testamento para referirse a un esclavo cuya libertad había sido comprada. Entonces, antes de ser seguidores de Cristo, éramos esclavos de la maldición de la ley. No podíamos cumplirla perfectamente, hermanos, y no había esperanza.
Pero Cristo compró nuestra libertad de la esclavitud a través de su muerte en la cruz. Nuestro texto dice, ¿verdad?, que cuando Cristo fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. O sea, cuando Cristo fue crucificado, hermanos, Dios, el Padre, no lo vio a Él como un hombre inocente. Él lo vio como culpable, porque Él tomó sobre sí mismo la maldición, hermanos, de nuestra incapacidad de guardar la ley. O sea que realmente Dios vio al Señor Jesús como culpable, porque Él tenía todos nuestros pecados, o sea, toda esa maldición que traía o que trajo nuestra incapacidad de guardar la ley. Y entonces por eso dice en 2 Corintios 5:21, dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Ahora, hermanos, me gustaría considerar algo más aquí. Si la ley no pudo salvarnos inicialmente, sino que en lugar de eso trajo sobre nosotros una maldición, y si Jesús tomó esa maldición por nosotros en su crucifixión, ¿por qué alguien trataría de volver atrás a ese sistema de la ley? Otra vez, hermanos, si la ley no pudo salvarnos inicialmente, sino que en lugar de eso trajo maldición sobre nosotros, y si Jesús tomó esa maldición por nosotros en su crucifixión, ¿por qué alguien trataría de volver a ese sistema de la ley? Entonces espero, hermanos, que ahora podamos nosotros entender por qué Pablo comienza este capítulo diciendo en el verso 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y por eso es que la otra versión que tengo dice, qué tontos son ustedes, Gálatas, ¿quién los embrujó? Yo les pinté claramente con palabras la muerte de Jesucristo en la cruz. O sea, era incomprensible, hermanos, para Pablo. Y yo creo que para nosotros también debería hacerlo. ¿Por qué alguien querría volver a la esclavitud de la cual ya ha sido libre? ¿Por qué quería volver? Pero eso es exactamente lo que nosotros hacemos o estamos haciendo, hermanos, cuando tratamos de vivir por nuestra propia justicia para estar bien y mantenernos bien con Dios. O sea, por nuestra propia justicia no vamos a poder hacerlo. O sea, sencillamente eso es volver otra vez, como dice aquí, ¿verdad?, a la ley, o sea, tratar de cumplir, y no lo vamos a poder hacer. El verso 5, el capítulo 5, verso 4 de Gálatas dice, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. La Reina Valera lo traduce de esta manera, dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hemos muchas veces escuchado esa frase, ¿verdad? Cayó de la gracia, cayó de la gracia. O decimos, esa persona está caída, ¿verdad? Porque, bueno, se fue, pecó, qué sé yo. Pero ahora yo lo puedo entender de otra manera, o sea, cayó de la gracia, o la persona, cuando una persona, por ejemplo, venía a la iglesia y qué sé yo, después se fue al pecado, a veces decimos, es un caído, o sea, que se cayó. Pero hermanos, qué fácil es volver otra vez a levantarse. No sé cuántas veces nosotros hemos escuchado frases como, por ejemplo, cuando alguien anda mal, ¿verdad? Y dice, pero ¿por qué no? Le decimos, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no te involucras? Y la persona dice, es que ando mal. Déjeme que me componga y entonces sí vengo. Pero hermanos, ¿cómo te vas a componer? O sea, en otras palabras estás diciendo, por mi propia justicia, ¿verdad? Yo voy a entrar otra vez, y ahí es a donde entra otra vez esto. Porque por tu propia justicia no vas a poder hacerlo, aunque hagas lo que quieras. Vamos a quedar siempre lejos del estándar de Dios. Porque volvemos otra vez a lo que dice aquí, ¿verdad? Porque por las obras de la ley, o sea, por lo que nosotros podamos hacer, nunca vamos a poder estar bien con Dios. Entonces lo que esa persona tiene que hacer,
La persona que ha caído de la gracia o que tal vez pecó, pues sencillamente tiene que rendirse al Señor, tiene que correr otra vez y apoderarse, o sea, no sé si estará bien la expresión, como vestirse de la gracia de Dios, o sea, o de la justicia de Dios que viene por gracia, o sea, recibir la justicia de Dios por fe y otra vez estar bien con Dios. Hermano, yo creo que mucha gente que anda afuera y que por alguna razón pecó y cayó, no entienden esto, porque si lo entendieran ellos corrieran, dijeran, es que por mí mismo no puedo hacerla. Le vuelvo a repetir, yo creo que usted y yo conocemos a mucha gente que se fue del Señor y que ellos no vienen porque dicen, es que estoy mal. Cuando me ponga bien, entonces regreso al Señor. Bueno, es que por ti mismo no vas a poder hacerla. Tienes que venir otra vez y confiar en el Señor. Por eso dice aquí otra vez, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, o sea, por tu propia justicia, por hacer las cosas tú, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Y otra vez la Reina Valera dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea que hay realmente solo dos alternativas aquí, hermanos. Podemos tratar, ya sea de vivir nuestra vida basados en nuestra propia justicia, o aceptar la justicia de la gracia de Dios que Él nos ofrece gratuitamente. Lo voy a repetir una vez más porque es importante esto, hermanos. Solamente tenemos dos alternativas. Podemos tratar, ya sea de vivir nuestra vida basados en nuestra propia justicia, o aceptar la justicia de la gracia de Dios que Él nos ofrece voluntariamente. O sea, Dios nos ha dado el Espíritu Santo como una garantía de que su amor, su justicia y sus promesas son reales. Dios, hermanos, ha declarado que cuando confiamos en su Hijo Jesucristo, nuestros pecados van a ser reemplazados por su justicia. Cuando confiamos, hermanos, en Él, esos pecados, esos van a ser reemplazados por su justicia. Y Dios nos ha rescatado de la maldición de tratar de cumplir la ley cuando sabemos que esa es una tarea imposible. Entonces, ¿qué más podemos decir, hermanos? ¿Qué más podemos decir? Si eres cristiano, o sea, si tú eres cristiano, espero que estés aprendiendo algo mientras estamos estudiando este libro de Gálatas. Y es, hermanos, que necesitas relajarte, dejar de depender en ti mismo y aprender a confiar en las promesas que Dios te ha hecho. O sea que es lo que tenemos que hacer, hermanos, dejar de confiar tal vez en que por mí mismo voy a hacer esto, por mí mismo voy a estar justo delante de Dios. No, sencillamente relájate en el Señor y que aprendamos a confiar en las promesas que Dios ya nos ha hecho. Ahora, si hay alguien aquí, ¿verdad? Especialmente si hay alguien que no es cristiano o para los que no son cristianos, bueno, ¿qué tienen que hacer? Yo creo que la persona que no es cristiano tiene que reconocer que la necesidad más tremenda que esa persona tiene es la necesidad de salvación. Pero esa necesidad puede suplirse simplemente con poner la fe de Él, poner su fe en Jesucristo. O sea, es todo. Y hermanos, de esa manera podemos vivir tranquilos. O sea que no estoy diciendo, porque acuérdense que hemos hablado de todo esto en todas estas semanas, no estoy diciendo que la gracia es para que tú hagas lo que tú quieras. Cuando hablamos de la libertad de la gracia, ahora hablamos de que es libertad para hacer lo que Dios quiere que yo haga, no para hacer lo que yo quiero hacer. O sea, si entendemos bien estos conceptos, hermanos, vamos a estar tranquilos, vamos a vivir tranquilos delante de Dios, sencillamente dependiendo de Él, poniendo nuestra confianza en Él. Yo sé que estamos viviendo en un mundo, ¿verdad?, donde, bueno, mientras estamos en esta carne, sin querer o a veces queriendo, pues cometemos errores, pecamos, ¿verdad?, delante de Dios, pecamos, tal vez ofendemos a la gente que más amamos, a nuestra familia, qué sé yo. Pero hermanos, si nosotros entendemos, ¿verdad?, esto, entendemos de que por nosotros mismos no podemos
no podemos realmente acercarnos a Dios. Hermanos, entonces tenemos que reconocer que hermanos, solamente podemos estar bien delante de Él al aceptarlo, o sea, al confiar en Él y, hermanos, a descansar en su gracia. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que podamos vivir de acuerdo a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Que el Señor, hermanos, nos ayude para que podamos entender, hermanos, estas verdades. La justicia de la gracia. Él nos dio su gracia, Él nos vistió, hermanos, con su justicia, perdón. Él nos dio su justicia. Él cambió su justicia por nuestros pecados. O sea, hubo un cambio. Nosotros tuvimos que confiar en Él, tuvimos que tener fe en Él, y entonces Él nos dio su justicia. Hermanos, ojalá y cada uno de los que estamos aquí ya haya entendido, entienda eso. Y no trate más de decir, es que yo voy a ganar la aprobación de Dios por lo que voy a hacer. ¿Cómo voy a ganar la aprobación de Dios por mi propia justicia? Voy a hacer esto y esto, porque sencillamente no podemos hacerlo. O sea, ya vimos aquí que por la ley nadie se justifica, porque no podemos llegar. O sea, si nosotros decimos, voy a hacerlo por la ley, Señor, ¿sabes qué? No acepto tu justicia, yo voy a hacerla por mí mismo. Bueno, pues entonces tienes que cumplir todo lo de la ley, dice, y nadie lo puede hacer. Nadie puede cumplir la ley, nadie lo pudo hacer nunca. Y como dije al principio, la salvación, el plan de Dios siempre fue el mismo. Siempre fue desde antes hasta este tiempo, siempre ha sido el mismo. Que la salvación es a través de la fe. Es por gracia, es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Así que tenemos que descansar, hermanos, en esa palabra. Tenemos que descansar en la gracia. Tenemos que descansar en la justicia de Dios hacia nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que de esa manera podamos vivir para Dios, hermanos. Cada día que nosotros vivamos podamos vivir para el Señor. Que el Señor nos ayude a hacerlo. Póngase de pie, hermanos. Vamos a orar en esta noche.